Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre específicamente la sanación ancestral. De repente nos surgen algunas dudas de qué cosas, qué temas podemos abordar a través de una sesión de sanación ancestral. Básicamente cualquier tema que sospechemos tenga un sustrato ancestral, o sea, una enfermedad, un problema emocional, un problema a nivel de creencias, en nuestros vínculos, toda esa información que uno dice, ya, es un problema psicológico, son cosas que parecen más abstractas, también forman parte de los patrones, de los mandatos, de las prohibiciones y de las lealtades inconscientes que establecemos con nuestro sistema familiar. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, no, mira, yo tengo problemas de autoestima, tú puedes buscar en el cuerpo dónde están mapeados esos patrones de desvalorización, dónde están mapeadas esas memorias, esos conflictos, ¿cierto?, de desvalorización donde tú quizás en relación a tu historia familiar, al hecho de ser mujer, a un evento doloroso en tu historia familiar, tú te cuadras con un patrón de desvalorización y eso se deja ver en tus relaciones. Muchas veces las relaciones de pareja quizás reflejan la relación con nuestra madre, si nos sentimos amados, si fuimos vistos, si fuimos considerados, ¿cierto? Esa herida se repite con la intención de sanar muchas veces en nuestros vínculos de pareja y de amistad. Entonces, todo lo que aparentemente puede no tener una relación con nuestra ancestralidad, finalmente resulta que sí lo tiene. Ahora, lo más evidente en estos casos son las enfermedades y los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando ya algo se hace físico, significa que pasó por muchos campos sutiles. Pasó por el campo mental, pasó por el campo emocional, pasó por el campo etérico y se plasmó a nivel físico al punto quizás de ser ya un diagnóstico muchas veces incluso crónico. Y en esos casos es evidente que estamos hablando de un problema con nuestro inconsciente familiar, porque el cuerpo es un espacio de representación del subconsciente personal, pero también del inconsciente familiar. Es como si en el inconsciente familiar todos los conflictos siguieran actualizándose, no estuviera eso en el pasado, porque en el inconsciente no existe el tiempo, está todo pasando simultáneamente. Sin embargo, muchos de estos conflictos pueden ser pesquisados en una fase anterior a lo corporal. ¿Por qué? Porque están gravitando en nuestros campos sutiles, en nuestra energía, en nuestros sistemas, en nuestra memoria. Entonces yo puedo tener una creencia, por ejemplo, muy rígida, que de aquí a 30 años me va a enfermar, va a terminar haciendo que mi cuerpo se vuelva rígido, qué sé yo, que mis huesos se vuelvan rígidos, pero yo puedo trabajar esa creencia desde antes. Puedo tener una emoción, puedo tener una lealtad, puedo tener una serie de rasgos hereditarios, por decirlo así, porque la herencia no solo se expresa así como la conocemos nosotros, como el color de ojo, el color de pelo, sino que también puedo estar repitiendo la historia de mi abuela, puedo estar siendo leal a una prima, puedo estar representando un excluido, puedo estar, qué sé yo, siendo fiel a mi hermano muerto, a alguien que falleció antes que yo. Hay muchos rasgos que nos pueden indicar que estamos repitiendo, porque la repetición es la clave del sistema familiar. ¿Se repite para qué? Se repite para que en una de estas oportunidades yo mire de frente el conflicto y diga, ok, no podemos seguir así en automático, necesitamos generar conciencia, necesitamos generar un cambio. Así funciona el sistema familiar y la sanación ancestral está diseñada para partir desde el síntoma, en caso de que hubiera un síntoma específico, pero también desde la enfermedad. Cuando ya tenemos un diagnóstico, incluso si llevamos tiempo viviendo con un diagnóstico, aún así podemos analizar, podemos biodecodificar y sobre todo podemos remover esa información. A mí me gusta mucho la metáfora informática, siento que hablar de, por ejemplo, un computador, ¿no? Que es como que tú dijeras, tiene un virus o está desactualizado o este sistema está fallando, con el cuerpo pasa lo mismo. El cuerpo es portador de memoria, es portador de conciencia y esas informaciones que el sistema familiar nos hereda pueden llegar a enfermarnos, pueden generar ruido, pueden generar distorsión, pueden generar una discordancia, por ejemplo, la información que me llega de mi linaje masculino o la información que me llega de mi linaje femenino, al confluir en mí puede generar un cortocircuito y eso me puede enfermar y se va a traducir en malestar, malestar de distinto tipo. Volvemos, puede ser un malestar más sutil, como un malestar psicológico, emocional, puede ser una sensación incluso, porque cuando los síntomas se manifiestan en el campo etérico, todavía no son tan tangibles. Entonces es como que siento algo, pero no lo puedo verificar 100% desde lo racional.
Y luego ya cuando los síntomas están a nivel físico es un poco ineludible el mensaje. El síntoma siempre es un mensaje a nuestro subconsciente. El síntoma también es un recurso de nuestra alma para mostrarnos lo que necesita ser integrado. Así que la sanación ancestral nos sirve en un amplio espectro para trabajar memorias de dolor de nuestro linaje, patrones y mandatos inconscientes, para trabajar conflictos de desvalorización en el caso de hombres y mujeres, ¿cierto? Que nos llega la información de distintas formas, para trabajar a nivel de órganos, de sistemas. ¿Por qué? Porque cada órgano, cada sistema está representando una emoción que puede no haber sido resuelta en su respectiva generación. Yo puedo tener problemas al hígado porque alguien no pudo poner límites, no pudo procesar su rabia, puedo tener problemas pulmonares porque quizás la tristeza es un sello de las mujeres de mi familia, puedo tener un problema a nivel de corazón porque en esta familia hay una prohibición de ser feliz, de disfrutar y el corazón se cierra, puedo tener problemas a nivel de útero, de ovario, porque hay un problema con el placer, con la reproducción, con la creatividad. Hay muchas formas de expresar esas emociones que no se resolvieron en su momento. Y uno dice, ya, pero ¿por qué me toca a mí? No solo te toca a ti, o sea, no somos únicos en la familia. Le va a tocar a mi mamá, le va a tocar a mi prima, a mi hermana, a mis nietos, a mi sobrino. ¿Cuál es la clave cuando tú eres parte de un sistema familiar y en especial cuando tú eres madre? Cuando nosotros nos convertimos en madre, establecemos nuestra propia rama dentro del linaje y lo que yo no trabajo en mí, se lo estoy heredando a mi descendencia, en este caso. Lo que me parece que es sumamente injusto porque si yo puedo tomar conciencia y trabajar en mí, entonces tengo la posibilidad de cortar con esa repetición, con ese patrón automático y liberar a futuras generaciones de algo que a mí se me está haciendo visible. El que se hace consciente es el que tiene que trabajar. Porque muchas veces tú vas a decir, ay, pero ¿por qué no lo hizo fulana? Porque fulana no se dio cuenta, porque no le dio el valor que tenía, porque no tuvo las herramientas para interpretarlo, porque no supo cómo eso venía a comunicarle algo a su conciencia. Nosotros vivimos en una época donde hay mucha más información, donde tenemos mucho más acceso, donde se ponen en diálogo más paradigmas. Yo trabajo particularmente para sanación ancestral desde el paradigma de la medicina sintergética, que es una forma de medicina cuántica que combina distintos métodos terapéuticos, desde la ayurveda, la medicina tradicional china, medicinas energéticas, el chamanismo latinoamericano, ¿cierto? Trabajamos también con nociones de biodecodificación, trabajo también con las herramientas que tengo como consteladora familiar, con terapia floral, con biomagnetismo, lo que necesitemos para sanar es lo que le vamos a presentar al cuerpo como estrategia terapéutica. Así que te dejo esta invitación. Generalmente requerimos solamente una sesión, a menos que quieras tomar la formación de sanación ancestral, que ya estamos trabajando durante el mes de enero y febrero. Nos va a tocar trabajar sanación de la energía femenina, donde vamos a trabajar primero con la anatomía femenina, cómo se guarda la información, qué tipo de información guarda nuestro cuerpo, pero les voy a dejar esa información en específico en otro video.